Cientos y cientos de emplazamientos recuerdan en la actualidad el ultraje realizado por los nazis a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, pocos son más tristemente conocidos que el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, el lugar en que los seguidores de Hitler acabaron con la vida de millones de personas. Edificado a la población de Auschwitz, ubicado aproximadamente a unos 60 kilómetros de Cracovia, Auschwitz tiene el vergonzoso orgullo de ser uno de los campos de concentración nazis en los que más personas fallecieron, aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de judíos, gitanos y todo tipo de enemigos del Führer. Hoy en día, en cambio, se alza como un monumento para evitar que las atrocidades que allí se sucedieron caigan en el olvido. Amigos, bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Comencemos. El objetivo de crear un campo en Polonia nació tras la toma de este país por el ejército nazi. Concretamente, se produjo poco después de que Hitler, obsesionado con germanizar el territorio conquistado, diera la orden de confinar a todos los judíos en guetos de los que no pudieran escapar. Esta idea, unida a la necesidad de contar con un campo de concentración para someter y aterrorizar a la población local, fue el pistoletazo de salida para la formación de Auschwitz. Sin embargo, la finalidad de este centro no fue, en un comienzo, la de servir de mazmorra permanente para la población polaca. En un principio, Auschwitz había sido concebido como una prisión de tránsito, donde mantener a los prisioneros antes de enviarlos a otro recinto del Reich. Pero apenas bastaron unos días para que quedase claro que funcionaría como un lugar de encarcelamiento más. Esto determina el historiador Lauren Ries en su libro Auschwitz. Con la decisión ya tomada en junio de 1940 llegaron los primeros prisioneros al terreno en el que meses más tarde se alzaría esta auténtica aberración del ejército nazi. Su objetivo, como no podía ser de otra manera, era construir el campo de concentración partiendo de unos sucios e infectados barracones abandonados años antes por el ejército. Así, bajo unas condiciones deplorables y siendo maltratados por los oficiales alemanes, cientos de enemigos de Hitler dieron comienzo a las labores de construcción. Pocos meses después ya había establecidas muchas de las estructuras necesarias para la vida en el campo, y la cúpula del nazismo ya había seleccionado a un oficial para encargarse de Auschwitz. Se trataba de Rudolf Hess. Entre estas primeras edificaciones destacó por encima del resto el denominado como Bloque 11, un edificio en el que se administraban los castigos y se llevaban a cabo las torturas más terribles a los prisioneros. No obstante, la cantidad de detenciones de judíos llevadas a cabo por el ejército nazi no paraba de aumentar, por lo que apenas un año después, en 1941, el líder de las SS, Heinrich Himmler, planteó a Höss la necesidad de crear un nuevo campo de concentración en el que ubicar a los nuevos presos. De esta forma se inició la construcción de Auschwitz-Birkenau, un centro situado a 3 kilómetros del campo principal. Este lugar, el más conocido en la actualidad, es en el que los alemanes comenzarían a la que denominaron como la solución final, es decir, el asesinato indiscriminado de hombres, mujeres y niños judíos, con la única finalidad de eliminar esta raza de la faz de la tierra. A partir de ese momento fue como se inició el auténtico infierno de Auschwitz. Tras la aprobación de la solución final, todo se tornó negro para las miles de personas encerradas en el campo de concentración. De hecho, en Auschwitz vivían en condiciones infrahumanas nada menos que unas 100.000 personas, unos 774 por barracón, cuando lo normal era un cuarto de esta cantidad. Las condiciones de insalubridad, los prisioneros podían ducharse, con suerte, una vez a la semana tras multitud de horas de trabajo. Se sumaban a la precaria situación del campo, construido encima de un pantano. Esto hacía que muy a menudo el tifus asolara los barracones, acabando con toda forma de vida. Pero a lo que más miedo tenían los prisioneros por encima de a las enfermedades eran a los crueles oficiales de las SS, quienes no tenían reparos en mandar a miles de personas a la recién construida cámara de gas. Así pronto comenzaron a llegar a la estación de Auschwitz los primeros trenes cargados de judíos. Allí, justo al bajar de transporte, los nazis los dividían en dos grupos: mujeres, niños, ancianos e incapacitados a la derecha y hombres y mujeres fuertes a la izquierda.
El primer grupo era conducido directamente a las cámaras de gas, donde los alemanes hacían entrar la muchedumbre bajo la promesa de una ducha caliente. Por su parte, el resto eran dirigidos al campo, donde eran tratados como auténticos esclavos. El verdadero mal llegaría a Auschwitz bajo el nombre de Josef Mengele, un cruel doctor alemán que vio a los prisioneros del campo unos sujetos perfectos para llevar a cabo sus crueles experimentos. Cuando llegó Mengele en mayo de 1943, Auschwitz estaba abarrotado, con más de 140.000 prisioneros y se extendía por kilómetros en todas direcciones. Según cuenta los supervivientes, la crueldad de este doctor era tal que disfrutaba acudiendo a la estación de tren cuando llegaba un transporte para, además de decidir quién vivía y quién moría como experto médico, buscar cobayas humanas para sus pruebas. Entre sus sujetos de experimentación predilectos se encontraban los gemelos de corta edad a los que sometía a todo tipo de vejaciones. En cambio, todo cambiaría para los nazis cuando supieron que el ejército ruso avanzaba a pasos agigantados hacia Polonia para liberar Auschwitz. Conocedores de los crímenes que habían cometido, el miedo les llevó a volar los crematorios en los que al día se habían llegado incluso a quemar 10.000 personas. A su vez, se deshicieron de toda la documentación existente sobre la ingente cantidad de muertos. Finalmente, abandonaron Auschwitz el 18 de enero de 1944. Solo 9 días después, las tropas rusas liberaron a los pocos prisioneros que los alemanes no habían asesinado o que no se habían llevado con ellos. Quizá uno de los episodios más terribles de la era moderna fue la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las guerras más cruentas que se conocen y se cometieron atrocidades en todos los bandos del conflicto. El conocido como Holocausto judío fue sin duda uno de los hechos más conocidos de esta guerra. Varios centros de concentración alemanes acabaron con la vida de millones de personas en un corto periodo de tiempo. Realmente eran mataderos para personas y todo quedó documentado cuando los aliados pudieron liberar estos centros. En particular, amigos, hoy os estamos hablando de Auschwitz, el cual fue el más conocido de todos. Ahora vamos a enumeraros brevemente solo algunos de los factores no más conocidos de este terrible lugar. En primer lugar, os vamos a hablar de un crematorio ilegal. Un crematorio ilegal que se hacía pasar por una planta de cerámica que fue descubierta por un superviviente de Auschwitz. Se acercó al lugar para quejarse y le dijeron que se estaba equivocando. Les dijo que no le intentaran engañar, ya que él había estado en los crematorios de Auschwitz y sabía cómo olían los cuerpos quemados. Al final resultó que este hombre tenía razón. En segundo lugar, os hablamos de un boxeador judío llamado Shlomo Aruk, que estaba prisionero en este campo de concentración. Fue forzado a pelear contra otros prisioneros del campo. Los que perdían eran enviados a las cámaras de gas o eran fusilados. El boxeador consiguió sobrevivir 2 años en más de 200 combates, quedando libre cuando el campo de concentración fue tomado por los aliados. Amigos, ¿recordáis la película La Gran Evasión, donde un grupo de prisioneros planea escaparse de un campo de concentración nazi? Pues quiero contaros que algo parecido ocurrió en Auschwitz. El prisionero Kazimierz Piechowski y 3 compañeros pudieron escapar disfrazándose de oficiales nazis. Consiguieron coger un coche oficial y simplemente salieron por la puerta principal. Al parecer, al llegar a los guardias que estaban en la puerta, comenzaron a gritarles órdenes en alemán y estos, sin levantar la mirada del suelo, les dejaron pasar y mucho menos sin hacer preguntas. Hay grupos que siguen negando el holocausto, lo cual puede ser fuertemente castigado en algunos países. Uno de estos grupos ofreció $50.000 a cualquier persona que pudiera probar que las cámaras de gas se usaron para matar gente en Auschwitz. Un juez les puso una multa con esa misma cantidad de dinero y adicionalmente que pagaran $40.000 al superviviente de Auschwitz, Mel Mermelstein, el cual pudo dar las pruebas que pedía. En quinto lugar, os vamos a hablar de algo que ocurrió en 1944, durante una revuelta de prisioneros. Un miembro de las SS fue apuñalado y luego fue metido en un horno para que se quemara vivo. Hubo también casos de amor entre los guardas y los prisioneros. Uno de estos casos fue el de un guardia de las SS que se enamoró de una prisionera judía. Salvó su vida muchas veces y finalmente consiguió sobrevivir. Ella le devolvió el favor testificando a su favor durante los juicios de Nuremberg después de la guerra.
Pero este, amigos, no fue el único testimonio favorable a los nazis de ese campo. En el juicio contra los que llevaban Auschwitz durante el Holocausto, solo un miembro de las SS fue liberado. Se trató, amigos, de Hans Munk, del que varios prisioneros del campo testificaron a su favor, porque Munk se negaba a escoger a los prisioneros que debían morir y también, al parecer, luchó para que se les dieran mejores raciones de comida. El de negar el Holocausto a estas alturas no tiene mucho sentido, más que nada porque los propios gestores del campo lo admitieron todos en los juicios de Nuremberg. Durante el juicio contra el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, se le acusó, no Rudolf Hess, Rudolf Höss, se le acusó de haber matado a 3,5 millones de personas en el campo de concentración. Contestó que eso no era verdad, dijo que solamente habían sido 2,5 millones, el resto había muerto de enfermedad y hambruna. Un ginecólogo judío tuvo que tomar una difícil decisión estando prisionero en Auschwitz. Dijo que ninguna mujer volvería a quedarse embarazada en ese campo de concentración. Lo dijo después de descubrir que las mujeres embarazadas eran usadas como conejillo de indias en los experimentos. Al terminar las mandaba al crematorio. Por este motivo intervino en más de 3.000 abortos para salvar las vidas a las mujeres. En el campo de las SS organizaron una orquesta de músicos judíos, los cuales eran forzados para que tocaran frente a los prisioneros seleccionados para las cámaras de gas. Esta orquesta tenía el promedio de suicidios más alto de todo el campo de concentración. Un grupo de prisioneros del campo estaban construyendo un refugio antibombas. Escribieron en un papel sus nombres y sus números de identificación y lo enterraron en el hormigón. La botella y el mensaje aparecieron 65 años después, cuando el refugio fue demolido. Había en este campo las llamadas celdas del hambre. Era un procedimiento muy sencillo, se usaban como método de castigo. El prisionero era lanzado a la celda y, como habréis podido deducir por el nombre de estas celdas, lo dejaban morir de hambre. Para terminar, os vamos a contar algo relacionado con la farmacéutica Bayer, la farmacéutica alemana, que, como todos sabéis, es una de las más conocidas del mundo. Lo que mucha gente no sabe es que durante la Segunda Guerra Mundial compraban prisioneros a Auschwitz para probar medicamentos nuevos. Amigos, como veis, muchísimas son las curiosidades alrededor de este misterioso y terrible campo de concentración. Os hemos enumerado solamente unas cuantas. Os invitamos, amigos, si os apetece, a investigar por internet, ya que son muchísimas las anécdotas y curiosidades alrededor de este campo de concentración. Amigos, es todo por nuestra parte. Os pedimos de corazón que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis a nuestro canal, nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.